Bueno, yo encantada de estar aquí. Gracias a Vodafone por la invitación y por volver a Pamplona después de 18 años. La última vez que estuve fue en unos Sanfermines. Me encantó, pero me ha encantado hoy verla de otoño. Preciosa. Contarme, ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis una empresa menor de 5 años? Vale. ¿Mayor de 5 años? ¿Y los demás? ¿Quiénes tenéis una idea pero todavía no habéis puesto nada en marcha? ¿Quiénes tenéis menos de 10 empleados? ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Quiénes tenéis un departamento de marketing? Por ahí, vale. ¿Y quiénes lleváis el marketing o la promoción o lo que hagáis relacionado con las ventas dentro de la compañía? ¿Quiénes escribís normalmente? ¿Alguno edita un blog? Vale, estupendo. Por hacerme un poco una idea de cómo abordáis esto. Yo lo que os traigo hoy aquí es muy práctico y tiene que ver con que mañana o esta misma tarde podáis empezar a hacer cosas en relación al blogging, ¿no? Que bueno, que nos hemos quedado con esta palabra, como hacemos con muchos términos anglosajones, pero que básicamente podríamos hablar de escribir, ¿no? ¿Y por qué hay que escribir? En toda esta revolución digital que estamos viviendo, muchas veces lo que no terminamos de darnos cuenta es de que lo revolucionario es volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas pero olvidadas. Y escribir dentro de todos los formatos y de los nuevos formatos a los que nos enfrentamos en los últimos años, parece que es algo que se ha quedado antiguo, parece que es algo que no tiene mucho sentido, pero que honestamente sigue teniendo una fuerza y sigue teniendo al final, y sigue siendo una herramienta muy potente, ¿no? para conseguir muchas cosas en términos de promoción. Desde mi punto de vista, por dos grandes cosas. Tiene que ver con hacer una lectura hacia adentro. Luis nos decía, ¿no? Sentarnos en un banco y con esa idea y escribir y aterrizar las cosas. Escribir es una herramienta poderosa, aunque no publiquemos lo que escribimos. Porque al escribir lo que estamos haciendo es estructurar la mente. Y escribimos mucho menos de lo que deberíamos. Es verdad que no todos tenemos esas habilidades que a lo mejor vemos en otras personas, ¿no? Que escriben bien. Pero lo cierto es que al final la escritura es una herramienta que, como todas, cuanto más la practicas, mejor se te da y más rendimiento le puedes sacar. Así que el blogging, que no necesariamente tiene que ser publicar lo que escribimos, tiene que ver muchas veces con escribir acerca de los procesos empresariales a los que nos enfrentamos, con escribir acerca de nuestras soluciones, de nuestros productos, de nuestros servicios, muchas veces es mucho más útil como ejercicio hacia adentro. Decir, voy a escribir, voy a reservarme un tiempo a la semana, un tiempo al día para poder procesar y poner sobre el papel y aterrizar todo eso que tengo en la mente. Tiene que ver mucho también como herramienta potente con asentar cosas que pensamos pero que se pasan, porque vivimos a un ritmo veloz, porque al final el día a día nos come, porque nos pasamos mucho tiempo apagando fuegos y nos damos cuenta de que cuando escribimos y luego somos capaces de releer eso que hemos escrito al cabo del tiempo, tiene mucho más sentido, le dota de sentido y cuando lo dejamos en cuarentena, que digo yo, podemos rentabilizarlo muy bien con el paso del tiempo. Así que yo os animo a escribir, aunque no os animéis de entrada a publicarlo, pero a convertirlo en una herramienta cotidiana en vuestra actividad empresarial, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta de que es muy potente lo que estamos escribiendo y de que tiene sentido publicarlo y de que eso nos puede generar muchas ventajas. Y ahí viene el hacia afuera, ¿no? El hacia afuera del blogging o de la actitud de escriba del siglo XXI. Escribir tiene mucho sentido desde el punto de vista del marketing, tiene mucho sentido desde el punto de vista de conceptualización del producto, porque cuanto más escribimos sobre nuestras soluciones, más somos capaces de llegar a ponernos en la piel del cliente y hacérselo entender. Pero sobre todo en lo que tiene que ver con el marketing digital y con cómo hacer llegar nuestras propuestas y nuestras soluciones al resto de la gente, nos va a generar mucha rentabilidad en términos, por ejemplo, de SEO, de posicionamiento en Internet, ¿no? El SEO y el SEM, ¿cuál es la diferencia entre esos dos grandes términos? Pues yo tengo una amiga experta en marketing digital que dice que es la M de millones, ¿no? El dinero que nos dejamos en SEM y no tanto dinero directo que nos dejamos en SEO. Si convertimos la actividad de escribir en una tarea cotidiana, que incorporamos a las actividades que hacemos de manera habitual, y luego eso lo podemos rentabilizar en términos pues, de SEO, ¿no? De al final generar un posicionamiento de nuestros productos, de nuestros servicios a través del contenido. Porque si es un contenido, y ahora os voy a dar una serie de pautas, ¿no? Para generar un contenido que funcione bien en términos de SEO,
Cuando la gente busca en Google, cuando la gente está pensando en una solución o está buscando algo que nosotros podemos ofrecerles o que necesita algo con lo que nosotros le podemos ayudar, si ese contenido ha funcionado bien en redes sociales, ha funcionado bien y se ha colocado bien de manera natural y orgánicamente en Google, eso va a volver hacia nosotros, ¿no? O sea, que es una actividad que se rentabiliza muy bien. Así que, ¿por qué? ¿Por qué escribir? ¿Por qué bloguear? Pues porque nos ayuda a estructurarnos, en primer lugar, y porque nos permite generar confianza en los demás a través, pues bueno, pues de transmitir un mensaje que nosotros hemos sido capaces de aterrizar y poner sobre tierra. ¿Dónde? Esa es una pregunta, ¿no? Bien, escribimos. ¿Y dónde lo hacemos? ¿Por dónde empezar? ¿Qué lugares o qué plataformas de blogging son las más adecuadas? Pues mirad, yo si os tengo que decir un lugar por el que empezar, pues por vuestra propia web. No es tan difícil incorporar un blog a vuestra propia web. ¿Quiénes tenéis web ahora mismo de vuestras empresas aquí? ¿Quiénes la tenéis hecha sobre WordPress? Bueno, WordPress al final es una plataforma open source con lo que implica, ¿no? que tiene muchas ventajas en ese sentido y que tiene ya mucho camino trillado para poder manejarla sin tener demasiados conocimientos técnicos, pero es que además es la plataforma de blogging por excelencia, con lo cual podemos tener una web estática, una web donde hablemos de nuestras soluciones, pero que además incorpore un blog, donde podamos ir de alguna forma publicando contenido que nos permita explicar las soluciones que podemos aportar, ¿no? Que nos permita generar esa confianza en el cliente. Yo hay otras dos plataformas que siempre recomiendo. Facebook tiene una de las herramientas que incorporan, por ejemplo, las páginas, ¿no? Cuando tenemos una página pública en Facebook son las notas. O sea, es como un pequeño espacio de microblogging dentro que tiene una ventaja bastante significativa, que es que el contenido que tú publicas en tu web te lo puedes llevar para allá, sin que se genere, no se replique demasiado y eso no sea penalizado demasiado, ¿no? Porque estás dentro, estás como en otro universo más chiquitito dentro del propio Internet, ¿no? Al final estás compartiendo eso con tu comunidad, con tu página, sin necesidad de tener que desarrollar mucho más allá de lo que ya has hecho en un post y del esfuerzo que has puesto en escribir un artículo en tu propio blog. No digamos si tenemos una página que ya tiene una serie de usuarios, ¿no? Pues directamente les estamos compartiendo el contenido. Cada vez es más complejo hacer llegar contenido a los propios fans de nuestra página, a la gente que nos sigue y que hemos conseguido que lea las cosas que publicamos. El algoritmo de Facebook cada vez es más enrevesado y está pensado para que nos dejemos al final el dinero, ¿no? Y que paguemos porque ese contenido aparezca en los timelines y entre las publicaciones de nuestro público. Pero es verdad que poner en marcha una campaña en Facebook y pagar para ese contenido que hemos elaborado y que nos ha costado un tiempo desarrollar es bastante asequible y tiene mucho sentido hacerlo porque nos permite también testar si ese contenido funciona, si no, y si tiene sentido plantear grandes campañas alrededor de esas pequeñas perlas que vamos dejando en un post y que nos pueden también ayudar a detectar qué otras necesidades pueden tener nuestros clientes. Así que Facebook, no solamente como escaparate para hacer llegar a más gente los contenidos que podemos ir publicando en nuestro blog, sino como herramienta para testar si esos contenidos tienen sentido ser desarrollados más allá de un post, que es lo más sencillo y que podemos hacer todos mañana mismo o esta tarde, ¿no? Ponernos a escribir, es una herramienta muy interesante porque las campañas al final son asequibles y nos permiten testar cosas muy interesantes, ¿no? En cuanto a esos contenidos que hemos desarrollado. Y otra plataforma que yo siempre recomiendo es Medium. Medium es una plataforma, ¿quiénes la conocéis aquí? Es una plataforma creada por uno de los creadores de Twitter, un poco bajo el mismo concepto de Twitter, o sea que tú puedes etiquetar las publicaciones con hashtag, con etiquetas, con lo cual al final estás yendo de manera muy concreta, ¿no? a que determinadas personas lean eso, porque le estás colocando una etiqueta y eso te va a ayudar a dejar ese contenido, a acercarlo a las personas que tú tienes interés en hacérselo llegar. Y además a mí Medium me parece que tiene dos ventajas con respecto a otras plataformas de microblogging, Una es que tiene su propia comunidad, o sea, que tiene mucha gente que solo lee artículos en Medium, esto es así. Y luego tiene una herramienta muy interesante que es, si tú has publicado tu post en tu blog, simplemente con meter la URL, la dirección de ese post en Medium, digamos que te lo replica dándole formato con un clic
y no tienes, ¿no?, que volver a desarrollar otro contenido ahí. O sea que es muy interesante. Yo siempre que publico un post en alguno de mis blogs, lo replico en Medium. Medium te permite además hacer como publicaciones colaborativas, con lo cual si hay varias personas con las que estás colaborando, escribiendo sobre un determinado tema, puedes poner en marcha una publicación y esas personas aportan, o sea que permite mucho también hacer el contenido más transversal, hacer el contenido más abierto, más colaborativo, o te puedes sumar a una publicación que ya existe en torno a un tema que está relacionado con la solución que tú das, con tu producto, con tu servicio o incluso con tu industria. Así que yo os animo a que exploréis estas dos herramientas si no sabéis por dónde empezar, ¿no? Mi blog y tener, ver las posibilidades que tienen las notas de Facebook como herramienta y las posibilidades que tiene Medium. Y luego otra estrategia muy interesante para rentabilizar esos contenidos, que muchas veces, pues depende de la fluidez que tengamos escribiendo, pueden llegar a costarnos tiempo, ¿no?, ponerlos en marcha y desarrollarlos, es ofrecer ese contenido, no directamente publicarlo en nuestras propias plataformas, sino ofrecérselo a otras plataformas que genera ese contenido. Y esa es una herramienta muy interesante, porque al final, en este Internet de contenidos, donde consumimos un montón y donde leemos un montón, pensar en vosotros mismos, ¿no?, y qué nivel de contenidos consumís al día, qué tipo de contenidos leéis, dónde los encontráis. Las plataformas que generan contenido, los outlets de contenidos, siempre están a la caza de contenido. Porque muchas veces es difícil, ¿no?, mantener un ritmo de publicación que sea asequible con las estructuras que tienen. Con lo cual, y yo os pongo el caso de Ellas al Cuadrado, ¿no?, que al final nuestro trabajo es con emprendedoras, acompañamos a emprendedoras en el ámbito de la economía digital, pero siempre tenemos interés en hacer llegar contenido que aporte valor a esas emprendedoras. Y nosotras, por tener una estructura pequeña y por no tener recursos suficientes, es una organización sin ánimo de lucro que fundamentalmente se sustenta con trabajo voluntario, no podemos generar ese contenido, ¿no?, y pensar en vuestros propios proyectos. Muchas veces no tienes los recursos o no de inmediato para generar ese contenido. Pensar en a quién podéis invitar para que publiquen vuestros blogs y al revés, a quién podéis ofrecer vuestros contenidos que van a tener interés en publicarlo, porque les estáis dando contenido. Si es un contenido, y ahora lo vemos, que reúne una serie de características, esos outlets, esas plataformas de contenido que viven de ello, viven de publicar contenido en torno a un tema, van a agradecer que les hagamos parte de ese trabajo. Y a nosotros nos va a permitir diseminar, de alguna manera, ese valor que estamos intentando aportar a determinadas personas. Pensar qué tipo de plataformas leen vuestros clientes y dónde podéis, de alguna forma, colocar un artículo que le aporte valor. Porque a lo mejor generar ese tráfico a vuestro propio blog de entrada, si no es algo que tengáis trabajado de antemano, es más difícil. Pero generar ese tráfico desde una plataforma que ya tiene ese número de lectores, pero que necesita ese contenido, porque no puede mantener el ritmo de publicación que le gustaría, es mucho más sencillo. A nosotros nos encanta que la gente se ofrezca, ¿no?, que emprendedoras se ofrezcan a contar su experiencia, a contar aprendizajes que han podido hacer por el camino, porque aporta valor, porque está contando historias en primera persona y porque nos está quitando curro al final. Pensar en términos de quitar trabajo a los demás cuando compartís contenido. ¿A quién podéis ayudarle en esa tarea que os pueda de alguna forma hacer llegar esa propuesta de valor que tenéis, ¿no?, y que os permita rentabilizar el tiempo que habéis dedicado a escribir un texto? ¿Sobre qué escribimos? Bien, tenemos claro. Hay que escribir, nos podemos llevar esa idea, ¿no? Yo os pido que hagáis este acto de fe en esta media hora que os voy a estar contando todo esto. Vamos a dar por sentado que estáis convencidos que hay que escribir, ¿no? Hay que ponerse esta misma tarde a escribir y sabéis dónde hacerlo. En un blog que desarrolléis o en otra de las dos plataformas que os he propuesto. LinkedIn también es una plataforma interesante. ¿Quiénes tenéis perfil en LinkedIn? Bueno, pues todos, prácticamente, ¿no? LinkedIn tiene desde hace un tiempo su propia plataforma de microblogging donde puedes publicar, también rentabilizando contenidos que tengas en otros lados y lo disemina muy bien entre tu propia red de contactos. Con lo cual yo os animo, si no sabéis ni por dónde empezar por ahí. ¿Sobre qué escribimos? Bueno, pues ya se ha hablado de los pains, ¿no?, esta mañana aquí. Al final, cuando colocamos, y es la manera tradicional de acercar un producto o un servicio a nuestra audiencia, ¿no?, porque muchas veces cuando escribimos ni siquiera estamos acercándole cosas a nuestros clientes, estamos acercándoles cosas a nuestra audiencia, a gente que no nos ha pagado un solo euro por nuestro producto o nuestro servicio, con lo cual no es nuestro cliente. ¿Sobre qué escribimos? ¿Qué es lo que va a hacer que esa persona dedique
3, 4 minutos de su tiempo a leer esto? Bueno, pues vamos a centrarnos en esos pains, en descubrir qué dolorcitos, qué cosas de esas personas a las que queremos y podemos ayudar en nuestro día a día con nuestras soluciones, desde el punto de vista intelectual, porque al final aquí no estamos acercándoles nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Lo que estamos intentando hacer con un post, cuando escribimos algo, cuando estamos generando un contenido para una audiencia, es de alguna forma eliminar ciertas ansiedades a nivel intelectual. Que al eliminar esas ansiedades a nivel intelectual, les acerquemos un poco más a generar una confianza en nosotros, que les lleve en el futuro a decidir, cuando tengan que comprar algo de lo que nosotros les estamos ofreciendo, decidirse por nosotros y no por otra persona. Porque en ese trabajo de escribir, de posicionarnos como alguien que sabe de lo que está hablando y que sabe lo que está contando a los demás, cuando estamos generando esa confianza en el tiempo a través de contenidos como pueda ser un artículo, tiene que ver con que hemos de alguna forma hecho más llevadera alguna ansiedad en un momento determinado, algún dolor, pensar en emociones. Cuando busquéis pains, y esto tiene que ver mucho con un trabajo antropológico, con un trabajo de observar mucho e intervenir poco, con leer mucho, con escuchar, con hacer una escucha activa en esos lugares donde la gente a la que pretendemos vender un producto o un servicio está manteniendo conversaciones, donde mantienen conversaciones sobre sus problemas, sobre esos pains, sobre esos dolorcitos que tienen. ¿Quiénes habéis visto Inside Out? Del revés, creo que la peli de Pixar. Es las 5 emociones básicas. Cuando la gente habla en torno a esas 5 emociones, está hablando de pains. Está hablando de cosas que necesitan que se les solucionen. Nunca se dan de manera pura, ¿no? Pero cuando identifiquemos esas palabras, cuando identifiquemos enfados, cuando identifiquemos frustraciones, miedos, ira, incluso alegría. A la gente le gusta leer sobre cosas que les ponen alegres, ¿no? Ahí, cuando eso somos capaces de vincularlo a las soluciones que somos capaces de darles y a partir de ahí hacer un desarrollo en torno al tema en el que somos expertos, tenemos contenidos para nuestro blog. A partir de esos pains podemos ir desarrollando pildoritas anti-pains, píldoras antidolor, que de forma hilada, y si se sostienen en el tiempo y somos capaces de hacérselo llegar a la gente a la que queremos hacérselo llegar, van a generar mucha más confianza en nuestros potenciales clientes. A través de la palabra, solamente. A través de la palabra. Porque van a entender que entendemos sus problemas. Mira, a la gente al final, cuando llegamos contándoles lo maravilloso que es nuestro producto o nuestro servicio, la mayor parte del tiempo no nos están prestando atención. Porque las vidas son complicadas y porque tenemos muchas cosas en la cabeza. ¿Cuándo pongo yo la atención en algo? Cuando alguien me está hablando de mis problemas. Cuando alguien me está diciendo, tienes este problema y yo te lo soluciono. Entonces escucho. Todo lo demás tiene que ver con una impostura y con contarles a los demás qué maravilloso es mi producto o mi servicio, pero es que a lo mejor esa persona tiene que hacer un esfuerzo intelectual para entenderlo. ¿Cómo conseguimos que esas personas nos escuchen? Cuando ponemos atención a sus dolores y a sus pains. Siempre relacionados con esa solución que podemos y que queremos dar. Porque a veces queremos, pero no podemos darla. Porque yo puedo querer ayudar a científicos marinos en la consecución de su próximo objetivo, pero es que yo no puedo, porque no tengo esos conocimientos. Pensemos quiénes son esas personas, dónde tienen conversaciones, qué dolores tienen y dónde los comparten. Y ahí tendremos un montón de temas sobre los que escribir. Es un trabajo de pura antropología, que implica mucha escucha y muy poca intervención. Pero cuando ponemos la oreja, cuando leemos entre líneas, cuando buscamos esas emociones sin intervenir, descubrimos temazos sobre los que escribir. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que hay 2 componentes que tienen que tener como mínimo un post, un artículo que funciona. Uno es la utilidad, os lo vengo diciendo, ¿no? En todo este rato. Si no escribimos en términos de utilidad, pensando en esa persona que nos va a leer, en qué le va a aportar a nivel intelectual esto que está leyendo, qué reflexión le va a permitir hacer, qué ansiedad le está limando, qué miedo le está atacando directamente y se lo está haciendo más pequeño, qué frustración le está ayudando a combatir, ese post no va a funcionar. Ese post probablemente no se comparta, o se comparta menos, o no lo reflexionemos y ni siquiera va a hacer que esas personas se lo guarden
en ese cajón en el que dice que esta empresa o que esta persona sabe de lo que está hablando, porque no le ha sido útil, porque no le ha colocado en el centro de todo. El post tiene que tener además ese artículo, ese contenido que desarrollemos. Yo recomiendo que tenga lo que yo llamo vida. ¿Qué es vida? Pues que pueda ser rentabilizado en el futuro, que pueda volverse a utilizar. De verdad es un esfuerzo intelectual enorme. También depende de la fluidez que tengamos escribiendo, pero siempre escribir, aterrizar y generar un contenido que sea útil para nuestros potenciales clientes, para nuestra audiencia o para nuestros propios clientes, lleva un esfuerzo añadido, siempre, un esfuerzo intelectual. Pensarlo en el largo o en el medio plazo, que podamos reutilizarlo. En Ellas al Cuadrado reutilizamos contenidos que escribimos hace 2 años y es sorprendente, ¿no? Muchas veces cómo funcionan mejor ahora que hace 2 años. Sencillamente porque hemos ido dirigiendo contenidos hasta ese punto durante mucho tiempo, porque la tarea es ardua. Esto no es escribo el primer post, me ha quedado estupendo y de repente lo publico y está todo hecho, ¿no? Es un trabajo de tiempo que tiene que ver con ganarse la confianza. Pero cuando al final tú mantienes una coherencia en lo que publicas, vas hilando un contenido con otro, que tiene que ver con cómo estructuras, ¿no?, esa solución que tú pretendes ofrecer, lo puedes volver a utilizar. Y reutilizar y rentabilizar esos contenidos significa que te está permitiendo ahorrar mucho trabajo y además eso se rentabiliza en términos de SEO. De nuevo, es un contenido que se vuelve a compartir al cabo de los 3 o 4 meses y que te vuelve a ayudar, ¿no?, en escalar esas posiciones en buscadores. Y desde luego 0% autobombo. Porque el autobombo es todo lo contrario a la utilidad. Cuando yo al final me encuentro con un contenido en el que me están hablando de lo maravilloso que es un producto o un servicio, probablemente no pase de la segunda línea, porque no me están hablando de mí. No están hablando de los problemas que yo tengo, de mis pains, de mis dolores. Me estáis hablando de vuestro producto, de vuestro servicio y de lo guays que sois. Pero es que a mí eso no me importa. A mí me importa, y te voy a seguir leyendo, y me interesa seguir leyéndote, si me cuentas algo de mí. Y me cuentas algo de mis problemas y algo de mi problemática. Si no, no voy a poner atención. Pensaros cómo consumís contenidos, cómo saltamos de una cosa a otra, cuándo te paras. Hacer ese trabajo antropológico también con vuestra, al final, actividad a la hora de consumir contenido. Pensar si la gente a la que estáis o queréis y podéis ayudar con vuestras soluciones se parecen a vosotros. ¿Están en vuestra franja de edad? ¿Son un perfil similar al vuestro? Pues ahí tenéis ya mucho trabajo hecho. Porque al final probablemente consuman contenido como lo hacéis vosotros. ¿Cómo lo hacéis? ¿En qué os paráis? ¿Cuándo hacéis una parada y dedicáis 2 minutos de vuestro tiempo a leer algo? ¿Por qué este artículo sí y este no? ¿Por qué cuando tenéis una duda o una inquietud sobre un tema en concreto vais a algunos sitios y no a otros? ¿Qué es lo que hace que ese contenido termine de alguna forma de calar y termine de generaros una cierta confianza? Observarlo, porque muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con entender qué es lo que nos funciona a nosotros. Si nos funciona a nosotros, yo sí que creo que somos más normales, le llevo ahí la contraria, sí que creo que en general somos más normales de lo que nos pensamos y muchas veces las cosas que nos funcionan a nosotros le funcionan a mucha gente, ¿no? Entonces, en ese ejercicio antropológico, ¿por qué consumimos este contenido? Hacer esas preguntas, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo? ¿Qué más? No me va esto. A ver, ahora. ¿Qué elemento? Y esto de verdad es muy práctico y muy obvio, pero no lo tenemos y no le damos la importancia que tiene a la hora de escribir. El pronombre tú. No el tú, que también, desde el punto de vista abstracto de colocar a tú en el centro de mi contenido, el contenido que yo genero, de colocar a la otra persona, a la persona a la que queremos ayudar, a la que queremos ofrecer un producto, a la que queremos dar una solución en el medio de todo, ¿no? Hay que cambiar el paradigma, no partimos del producto y escribimos un contenido, partimos de la persona, qué quiere, qué necesita, y a partir de ahí desarrollamos un contenido que le ayude intelectualmente a liberar un miedo, una ansiedad.